Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Estuve en la sierra, vi el progreso de todo, estoy contento. Pido a las jovencitas que reflexionen en la invitación que continuamente estoy haciendo. Conságrense a Dios. Si sientes en tu corazón esa llamada de Jesucristo, ven y sígueme. Síguelo, sé generosa con Él, entrégate a Él, comunícate con nosotros. Me dirijo en este momento a toda la Iglesia. En la oración de los fieles que hacemos diariamente después de la Sagrada Comunión, como parte de la acción de gracias, viene una última petición, por el momento es la última, para que los seminarios no estén bajo los gobiernos. Te rogamos, Señor. Primer punto de reflexión. El seminarista quiere ser santo, debe ser santo, se prepara para ser santo, tiene todos los medios para ser santo. ¿Qué es santo? Un hombre de carácter, de voluntad decidida, que sigue una llamada de Jesucristo, igual que las jovencitas, pero en masculino, con virilidad, con masculinidad, repito y repito. Toma tu cruz de cada día, reniégate a ti mismo, ven y sígueme. Quiero ser santo, un santo sacerdote según el corazón de Cristo. Eso es el seminarista. Y en este primer punto hay muchos errores, herejías, ambigüedades, equívocos en este momento en la Iglesia. Se dice, te estás preparando para ser un pastor, un buen pastor. Suena muy bonito, pero no es cierto, sino en parte. Es una ambigüedad, porque ha habido casos, yo conocí un caso de esos, un seminarista que tuvo cáncer en las últimas etapas de su formación en teología, ya era diácono y tenía cáncer irremediable, sin lucha. Sus papás eran de mi tierra, de Colima, los traté por muchos años, ellos vivían en Estados Unidos, y el muchacho, ya en su lecho de muerte, fue ordenado sacerdote por el señor obispo Leo T. Maher de San Diego, California, en Estados Unidos. Después de ser ordenado, vivió unos cuantos días y murió. Fue un pastor, en sentido figurado, sí, pero nunca tuvo a su cargo ninguna comunidad, ninguna iglesia. El sacerdocio no es únicamente para ser pastor, es para ser otro Cristo, para ser el mismo Cristo, mis hermanos. Hay muchísimos sacerdotes y han llegado a ser papas, que nunca fueron párrocos en toda su vida. Conozco muchos, pero que son sacerdotes. Lo ideal es que sí,
pasen como el Papa Santo, como San Pío X, por todas las etapas del ministerio hasta llegar al papado, para que conozcan de verdad la vida sacerdotal. O como dice el Papa Francisco, para que tengan olor a oveja. Pero no es necesario. Otro problema terrible dentro de la Iglesia se enuncia de esta manera: el seminarista se está preparando para servir a la comunidad, para un ministerio. Suena también muy bonito, pero es un equívoco, es un error. No, el sacerdote no es para servir al pueblo, es para servir a Dios, es para el servicio de Dios. Se prepara para el altar, para celebrar el santo sacrificio de la misa. Y sí, también para bautizar, en ciertos casos para confirmar, para confesar, para dar la Sagrada Comunión, para predicar, pero en primer lugar para servir a Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran para el servicio del altar. Y nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a llevarlos a la perfección. Cuando se quita el altar, el santo sacrificio, del centro de la vida de un seminarista, entonces se vuelve lo que ha dicho el Papa Francisco muchas veces, un servidor de la sociedad. Y como lo hemos visto en los últimos años, de servidor, de agente, de trabajador social, termina siendo un agitador social. Repito, lo hemos visto, no estoy inventando nada, Hasta puede terminar en un guerrillero, también lo vimos en los últimos años. No, mis hermanos, ser sacerdote es otra cosa. Es un regalo sagrado de Dios para el pueblo. Un hombre de Dios, un hombre dedicado al servicio de Dios, al amor de Dios, a la contemplación de Dios. Y como consecuencia, como efecto de eso, también al pueblo de Dios. Pero el acento no va puesto en esa segunda parte, sino en la primera. Dios te llamó para que estuvieses con Él. Cuando San Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a hacer la elección para el sustituto de Judas Iscariote, el criterio es aquellos que desde el bautismo de Juan en el río Jordán hasta la ascensión de Cristo a los cielos, estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. No solo fueron los apóstoles, fueron también los discípulos. 72 discípulos, nos dice la tradición. Entonces, viene a la memoria un santo
de estos últimos tiempos, del Líbano. ¿Cómo se llama? San Charbel, que en los últimos años de su vida quiso ser ermitaño, era un monje, pero a veces lo llamaban para el servicio pastoral, para el servicio que le tocaba a los párrocos. Él iba, hacía milagros, curaciones, pero nuestro Señor Jesucristo lo reprende dulcemente. Charbel, tú dedícate a mí, yo me encargo de todo lo demás. Eso es para el sacerdote. Tú eres para Dios, para Jesucristo, no tanto para el pueblo, también, pero secundariamente. Otro ejemplo lo tenemos en ese mismo episodio, cuando San Pedro dice, elijamos a 7 diáconos para que se dediquen a las viudas, a los huérfanos, y nosotros, los apóstoles, nos dediquemos a la oración y a la predicación. Claro, la predicación es un ministerio, pero no es meramente el servicio social. No, mis hermanos, pongamos bien las prioridades. Entonces, hay muchos equívocos. Pongamos claro para qué es un sacerdote: para servir a Dios, para ser otro Cristo. Y claro, de esa manera, si es un santo, si es un hombre de Dios, si es, como dice el Papa Juan Pablo II, y repiten los últimos pontífices, si es un maestro de oración cristiana, no de la llamada oración pagana, oración oriental, oración budista, no. Entonces, esa es la misión sacerdotal. Eso se ha perdido últimamente. Aparte, se han instituido ministerios entre los laicos que parodian, imitan la consagración del seminarista. El seminarista se consagraba en el rito tradicional, con la tonsura, que vale para la barba en el rito latino, Renunciamos a todo eso, al cuidado de nuestro cabello y de nuestra barba. Como dicen los padres de la iglesia, son cosas superfluas del cuerpo. Y el uso romano, la costumbre romana, es rasurarnos completamente, ¿verdad? La barba, el bigote. No es el uso romano, no es la tradición romana. Y entonces viene el segundo paso, el hostiario, que en los tiempos antiguos era quien llamaba la atención a los catecúmenos en Cuaresma, ¿verdad? Después de la predicación del Evangelio, después del credo, tenían que salir de la iglesia y se cerraban las puertas, porque seguía la liturgia del sacrificio, del misterio. De ahí viene que algo misterioso sea algo oculto, arcano, decimos. A los catecúmenos se les echaba fuera de la iglesia. Era el portero. Y era un paso más de consagración a Dios. No tanto de trabajo con el pueblo, no. Era guardar el misterio de Dios. Cuidar el silencio en la iglesia.
Cuidar que no entraran animales, que no entraran personas indignas, los excomulgados, por ejemplo. Luego seguía el exorcista, expulsar el demonio de los cuerpos, una orden menor que tiene una relación íntima con Dios nuestro Señor, con Jesucristo. En el dedo de Dios echo fuera a los demonios, dirá nuestro Señor. Y así el sacerdote es el batallador, el guerrero, el enemigo del demonio, de sus pompas, se decía antiguamente, de sus seducciones, de sus tentaciones. Y esa es la preparación en el seminario. Luego era lector, un experto en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, que lo une a Jesucristo, que es el centro del Antiguo Testamento, por el cual debemos interpretar todo el Antiguo Testamento, y de los santos evangelios, para terminar siendo acólito, ya sirviendo arriba en el altar, en el presbiterio, separado ya de los laicos, consagrado a Dios nuestro Señor. Después venía el subdiaconado, ese paso hacia adelante de prometer la castidad por el reino de los cielos para siempre, para toda la vida, y comenzar el rezo del oficio divino, bajo pena de pecado mortal en aquellos tiempos. Esa es la tradición, les guste o no les guste a los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, conferencias episcopales que algún día me vayan a escuchar. Ya era un clérigo mayor. Luego el diaconado ya podía tocar la Eucaristía con sus manos consagradas a Dios. Por último, el sacerdocio. El día de hoy, repito, la Santa Madre Iglesia ha querido dar esos ministerios a personas laicas y está, diríamos, en una zona de penumbra, de tinieblas, de niebla, de indeterminación, de indefinición, como es muy común el día de hoy. Si un laico que se consagra diácono, ¿sigue siendo laico o es un clérigo? El nuevo derecho canónico dice contra el antiguo derecho. El antiguo derecho decía, con la tonsura se hace clérigo. El nuevo derecho dice, con el diaconado se hace clérigo. Y los laicos casados que se hacen diáconos, que se ordenan diáconos, ¿son clérigos, sí o no? Clérigo significa la herencia, cleros. Mi herencia es Dios, no mi mujer ni mis hijos. La tradición de la Iglesia es que son clérigos y por eso dejan a su mujer, como he explicado tantas veces. Queda una pequeñísima traza, una huellita pequeña, un rastro minúsculo, en la obligación que tiene el diácono de que si muere su esposa, ya no puede volver a casarse. La razón de eso
es que ya antes dejó a su mujer para ser de la herencia de Dios. Y esto seguirá siendo indefinido. Como en la iglesia separada de Roma, la iglesia oriental, que permite a los casados seguir teniendo relaciones sexuales después de la ordenación, contra la tradición de la iglesia. Pero vamos a las otras, llamámonos ahora ministerios, antes eran órdenes, los lectores, los acólitos, son órdenes menores, o simplemente cargos, encargos, ministerios. Distingo para los laicos, por ejemplo, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Específicamente la Iglesia dice son laicos, no son clérigos. Entonces para ellos es un encargo. La Iglesia dice, te encargo que lleves la Sagrada Comunión a las cárceles, a los hospitales, a los enfermos. Te encargo que leas las lecturas. Te encargo que sirvas en el altar. Pero es un encargo temporal. De hecho, en la mayoría de las diócesis tienen que renovar sus permisos, sus licencias, cada año o en un determinado número de años. Pero en el seminarista no. En el seminarista ser lector es para toda tu vida. Ser acólito es para toda tu vida. La tradición de la Iglesia, así es. Ser exorcista para toda tu vida. Una potestad. Y es al mismo tiempo un grado, una escalera, un escalón en tu consagración a Dios. Se trata de una entrega completa, poco a poquito, pedagógicamente, de toda tu persona, de todas tus facultades, de todos tus talentos a Dios. Eso es el seminario, mis hermanos. Va a la parte escolástica también. ¿Cuál es nuestra oración? Que los seminarios no estén bajo los gobiernos. Primer puntito. ¿Quién hace los planes de estudio de los seminarios? La Iglesia. Siempre fue la Iglesia. Lo último es el Concilio Ecuménico Vaticano II, que nos da un plan de estudios del seminario, comenzando por la lengua latina y las lenguas bíblicas, griego, hebreo, arameo, la lengua propia de su rito, aparte de la latina. La filosofía perenne, que siempre se entendió, la filosofía escolástica, tomística. Basta ver desde el Papa León XIII en adelante, hasta el derecho canónico actual de 1983. Y luego la teología, teniendo a Santo Tomás como maestro. Ahí está el plan de estudios. Los gobiernos de la tierra no tienen ninguna autoridad, ninguna injerencia, ningún papel en esto. Y si lo tienen, es lógico que ahí entre la política, que actualmente es de izquierda por todos lados.
Y entonces van a ser lo que el día de hoy terminaron siendo todos los profesionistas, aún los médicos, los maestros, empleados de los gobiernos de la tierra. Y así el sacerdote va a terminar siendo un empleado de los gobiernos de la tierra. Hay una tradición reciente que ha sido muy negativa, en que los seminarios consisten únicamente en un dormitorio y los alumnos van a universidades estatales que tienen facultades de teología católica o de teología protestante y ahora de teología ecuménica, y que ha producido generaciones y generaciones de disque teólogos y filósofos que han destruido la Iglesia Católica. El Concilio Ecuménico Vaticano II dice, refiriéndose a los estudios preuniversitarios de los seminaristas, que sería conveniente, es aconsejable que esos estudios sean reconocidos por los gobiernos de la tierra, lo cual es bueno, pero no es un mandato, no es una orden. Y donde los gobiernos de la tierra frontalmente van contra la Iglesia Católica, no puede aplicarse ese consejo que da el Concilio Vaticano II. Les he dado todos los elementos, mis hermanos, para que también ustedes, si aman la Iglesia, sientan lo que debemos sentir: angustia, inquietud por todo lo que se avecina para todo el mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.